¿Cuándo comenzará la altcoin season? ¿Cuánto tiempo tenemos desde que comience la altcoin season hasta el final del mercado alcista? ¿Qué retornos podemos esperar que nos den las altcoins durante este periodo? Pues bien, en este vídeo voy a tratar de responder estas preguntas, analizando para ello el ciclo de las altcoins y también el ciclo de Bitcoin. Así que si os interesa este tema, pues os recomiendo que veáis el vídeo. Y bien, no quiero perder mucho más tiempo, así que vamos a comenzar ya. Pues bien, como podemos ver, el mercado de altcoins, o bueno, en general en las criptomonedas, ya que en esta gráfica estoy utilizando la gráfica de Others, la cual, como sabemos, incluye la market cap conjunta de aquellas altcoins que se encuentran fuera del top 10, pero que se encuentran dentro del top 125. Es decir, esta gráfica no incluye la market cap de altcoins como por ejemplo pueden ser Cardano, Ethereum, Solana, Doge, o en general aquellas que se encuentran en el top 10, pero tampoco incluye altcoins mucho más pequeñas, es decir, altcoins que tienen una market cap mucho más pequeña y que están fuera del top 125, como por ejemplo pueden ser altcoins que tengan una market cap de 200 o 300 millones. Pues bien, estas altcoins se considera que tienen una market cap tan pequeña que este software, que es TradingView, ni siquiera las traquea. Pues bien, como digo, la naturaleza de las altcoins es totalmente cíclica. Y bueno, también lo es la naturaleza de Bitcoin, ya que aunque en este gráfico esté utilizando la market cap combinada de las altcoins, si en vez de esto pusiera la market cap de Bitcoin, podríamos ver que se comporta de forma muy similar. Y como podemos ver en el gráfico, y aquí lo he representado por colores, típicamente cada ciclo de las altcoins podemos subdividirlo en tres fases. Es decir, tenemos una primera fase exponencial en la cual las altcoins aumentan su crecimiento drásticamente y que suele corresponderse a la última fase del mercado alcista, es decir, al último año del mercado alcista. Y después de esto tenemos el mercado bajista, en el cual, como podemos ver, las altcoins pierden casi todo su valor, ya que, por ejemplo, durante este mercado alcista, desde su punto máximo hasta su punto mínimo, podemos ver que las altcoins perdieron en conjunto el 92% de su valor. Es decir, para poner las cosas en perspectiva, si por ejemplo hubiéramos invertido 1.000 euros aquí en el pico del mercado alcista, pues en el punto más bajo del mercado bajista solamente nos quedarían menos de 10 euros, nos quedarían 8 euros así. Es decir, hubiéramos perdido casi toda nuestra inversión. Es por esta razón que no es para nada rentable invertir en altcoins en un mercado bajista, ya que durante este periodo de tiempo las altcoins son totalmente destruidas con respecto al dólar. Y bueno, podemos ver que una vez que termina el mercado bajista, entramos nuevamente en un mercado alcista, pero tengo señalada esta fase con un color diferente, es decir, con un color amarillo, ya que aunque sí que es verdad que durante esta fase las altcoins se revalorizan con respecto al dólar, no tenemos unas grandes ganancias. Es decir, las grandes ganancias en altcoins no llegan hasta la última fase del mercado alcista, hasta la fase más explosiva del bull run. Es decir, podemos ver que sí, en esta fase del mercado alcista, las altcoins se revalorizan. Podemos ver que desde la parte más baja del rango hasta la parte superior, las altcoins se revalorizaron un 300%, es decir, 4x. Pero es que si analizamos lo que está haciendo Bitcoin durante esta misma fase, y para ello voy a solapar aquí el precio de Bitcoin a BTC, si esta vale, nuevo panel. Mm, Voy a poner esto en gráfico logarítmico para que sea más visual. Es decir, pues como podemos ver, aunque las altcoins se revalorizaron 4x durante esta fase del mercado alcista, es decir, durante las primeras fases del mercado alcista, si analizamos lo que está haciendo Bitcoin, podemos ver que este se revalorizó en el mismo periodo, desde el punto más bajo del rango hasta el punto superior, se revalorizó un 268%, es decir, 3x y media. Es decir, aunque sí que es verdad que las altcoins durante este periodo se revalorizaron un poco más que Bitcoin, tenemos que tener en cuenta que por el simple hecho de holdear altcoins estamos asumiendo un riesgo infinitamente superior al que asumiríamos holdeando Bitcoin. Es decir, ¿para qué vamos a holdear altcoins y asumir un riesgo infinitamente superior al que asumiríamos holdeando Bitcoin? Ya que recordemos que cualquier altcoin, es decir, hasta la más segura de las altcoins como puede ser Ethereum o Solana, son infinitamente más riesgosas que Bitcoin. Es decir, en el caso de Bitcoin podemos estar seguros de que incluso si pierde el 60% de su valor, probablemente va a estar aquí en 10 años. Pero nada nos garantiza que de aquí a 10 años Solana, Dogecoin vayan a seguir aquí. Es decir, quizás ya han perdido casi todo su valor. Pues es decir, ¿para qué vamos a asumir tanto riesgo holdeando altcoins cuando podemos obtener retornos similares simplemente holdeando Bitcoin, con un riesgo mucho menor? Es por eso que durante esta fase de preparación
que se corresponde con los 2 primeros años del mercado alcista, es muchísimo más ventajoso, es muchísimo más rentable holdear Bitcoin que holdear altcoins, porque los retornos son prácticamente similares. Sin embargo, el riesgo que asumimos holdeando Bitcoin es muchísimo menor al que asumiríamos holdeando las altcoins. Y bueno, voy a borrar ya esto. O bueno, no, voy a dejarlo, que quizás me vale para comparar el rendimiento de las altcoins con Bitcoin más tarde. Podemos ver que una vez que termina la fase de preparación del mercado alcista, que como dije antes se corresponde a los 2 primeros años del mercado alcista más o menos, entramos nuevamente en esta fase más explosiva que se corresponde al último año del mercado alcista, en el cual las altcoins experimentan un crecimiento exponencial. Es decir, podemos ver que durante este periodo de tiempo las altcoins se están revalorizando, por ejemplo, en este caso, en un 739%, es decir, más de 8x. Mientras que durante el mismo periodo de tiempo, Bitcoin se estuvo revalorizando desde acá hasta acá en un 74%. Es decir, durante esta última fase del mercado, el rendimiento de las altcoins supera con creces el rendimiento de Bitcoin. Es decir, durante esta última fase del mercado alcista, tenemos lo que conocemos como la altcoin season, que es aquel periodo de tiempo en el cual el rendimiento de las altcoins supera por mucho el rendimiento de Bitcoin. Y por lo tanto, podemos ver que mientras que durante esta fase, que como dije, se corresponde al último año del mercado alcista, Bitcoin se está revalorizando, por ejemplo, un 74%, las altcoins están aumentando 8 veces su market cap. Es decir, si analizamos la historia de las altcoins y la historia de Bitcoin, podemos ver que el único momento del mercado alcista en el cual es verdaderamente rentable holdear altcoins sobre Bitcoin es durante el último año del mercado alcista, ya que, ya que es durante este periodo de tiempo cuando las altcoins tienen su mayor rendimiento. Y bueno, podemos ver que aquí nuevamente, una vez terminada la última fase del mercado alcista, entramos nuevamente en el mercado bajista, que otra vez tiene una duración de aproximadamente un año y otra vez, después de terminar este mercado bajista, entramos nuevamente en esta fase de preparación, en la cual sí, las altcoins se están revalorizando con respecto al dólar. Podemos ver que podemos ver que desde la parte inferior hasta la parte superior, aquí las altcoins se revalorizaron un 400%, es decir, 4x, desde la parte inferior del mercado alcista hasta la parte superior. Sin embargo, si miramos lo que hizo Bitcoin durante esta fase, podemos ver que desde la parte inferior del mercado alcista hasta la parte superior se revalorizó en un 400%, es decir, 5x. Es decir, podemos ver que otra vez, nuevamente, como pasaba en el ciclo anterior, durante los primeros años del mercado alcista es muchísimo más rentable holdear Bitcoin que holdear altcoins, porque estamos obteniendo incluso mayores ganancias asumiendo un riesgo mucho menor. Pues bien, la conclusión a la que quiero llegar es que si este ciclo sigue repitiéndose, lo cual viene haciendo desde el 2017, bueno, incluso antes del 2017, lo que se espera es que ahora entremos en esta última fase del mercado alcista, que como dije antes se corresponde a la fase más parabólica y aquella fase en la que tenemos la tan esperada altcoin season, es decir, aquella fase en la que las altcoins podrían estar revalorizándose de media un 400%, mientras que Bitcoin podría estar revalorizándose un 50%. Por lo tanto, es ahora cuando estamos a punto de entrar en el único periodo de tiempo que sucede una vez cada 4 años, en el que es más ventajoso invertir en altcoins que invertir en Bitcoin. Y bueno, cuando digo que aquí las altcoins están revalorizando 4x, esto cabe recordar que es la market cap conjunta, es decir, que es el rendimiento conjunto de las 125 principales altcoins. Es decir, en el caso de que estemos en altcoins más especulativas, en altcoins que tengan una market cap mucho más pequeña y que por lo tanto estén fuera del top 125, pues este 4x que se revalorizan de media las principales altcoins podría ser fácilmente un 10x, un 20x en altcoins más pequeñas, como digo. Por lo tanto, la conclusión a la que quiero llegar es que ahora mismo, si la historia sigue como hasta ahora, estamos a punto de entrar en esta fase del mercado en el que los retornos en altcoins probablemente serán infinitamente superiores a los retornos en Bitcoin. Y por lo tanto, yo, en mi caso particular, ya vendí todo mi Bitcoin por altcoins, es decir, cambié todo mi Bitcoin por altcoins hace aproximadamente 2 meses, ya que muy probablemente ahora estemos a punto de entrar en aquella fase en la que es mucho más ventajoso holdear altcoins, la cual se corresponde al año posterior al halving. Bien, la otra gráfica que me gustaría analizar es esta de acá, que nos muestra otra vez la gráfica de Others, es decir, la market cap conjunta de las principales altcoins, pero esta vez dividida entre Bitcoin. Es decir, al dividir la market cap conjunta de las altcoins entre la market cap de Bitcoin,
obtenemos esta gráfica que podríamos interpretarla como las altcoins en su par con Bitcoin. Es decir, en esta gráfica nos muestra las altcoins en su par con el dólar, es decir, cuánto crecen o decrecen con respecto al dólar. Sin embargo, en esta gráfica de acá estamos viendo cómo se comportan las altcoins con respecto a Bitcoin. Y esta gráfica es muy útil porque nos vale, es decir, esta gráfica es muy útil para detectar las altcoin seasons, ya que durante las primeras fases de un mercado alcista, es decir, durante los primeros años de un mercado alcista, las altcoins se revalorizan con respecto al dólar, pero también lo hace Bitcoin, y por lo tanto durante este tiempo es más rentable invertir en Bitcoin. Sin embargo, para ello, para detectar la altcoin season, es decir, aquel periodo de tiempo en el cual las altcoins se comportan mejor que Bitcoin, es mucho más útil analizar cómo se comportan las altcoins en su par con Bitcoin. Y de esta forma podemos identificar muy fácilmente las altcoin seasons, ya que es simplemente cuando esta gráfica aumenta, es decir, cuando esta gráfica inicia una tendencia alcista. Y bueno, esto ya lo comenté en otros vídeos, pero creo que nunca está de más repasar esto, ya que esta es una de las gráficas más útiles, en mi opinión. Pues bien, de esta forma podemos incluso representar aquí cada una de las altcoin seasons. Es decir, tuvimos una primera altcoin season acá, en este periodo de tiempo, que fue cuando el rendimiento de las altcoins superó por mucho al rendimiento de Bitcoin, y tuvimos una segunda altcoin season acá, nuevamente. Nuevamente podemos ver que durante este periodo de tiempo esta gráfica inició una tendencia alcista, lo cual sugiere que durante este periodo de tiempo, que duró aproximadamente un año, el rendimiento de las altcoins fue muy superior al de Bitcoin. Es decir, tuvimos una altcoin season. Pues bien, hay dos conclusiones que podemos extraer a partir de esta gráfica. La primera de ellas es que típicamente la altcoin season siempre ha empezado en el año posterior al halving, como decíamos antes. Es decir, hace 2 ciclos tuvimos el halving en junio del 2016 y la altcoin season empezó aproximadamente entre enero y febrero del 2017. Es decir, a inicios del año posterior al halving. Mientras que en el ciclo anterior tuvimos el halving en mayo del 2020, mientras que la altcoin season comenzó en enero del 2021. Es decir, nuevamente a inicios del año posterior al halving. Y por lo tanto, ahora mismo, durante este ciclo, tuvimos el halving en abril del 2024. Y por lo tanto, lo que cabría pensar es que la altcoin season fuera a comenzar a principios del próximo año, es decir, a principios del 2025. Es decir, que fuera a comenzar pronto, ya que a día de hoy estamos a 8 de enero del 2025. O bueno, al menos este es el momento en el que estoy grabando este vídeo. No sé muy bien cuándo lo publicaré. Quizás sea unos días más tarde. Pero bueno, es decir, esta es una de las conclusiones. La otra conclusión que podemos sacar a partir de este gráfico es que históricamente la altcoin season siempre ha comenzado hasta ahora una vez que el precio de esta gráfica rebota sobre esta línea de tendencia, la cual, como podemos ver, viene respetándose desde el 2016, es decir, desde hace 8 años, por lo que yo creo que es bastante fiable. Y curiosamente ya hemos rebotado, es decir, el precio de esta gráfica ya ha rebotado sobre esta línea de tendencia en noviembre del 2024, cuando tuvimos las elecciones de Estados Unidos. Por lo que es muy probable que o bien la altcoin season ya haya comenzado y esto haya sido solamente un pullback, o bien puede pasar que el precio vuelva a rebotar sobre esta línea una segunda vez, como por ejemplo podría pasar en enero, este mes o el próximo mes, y entonces sí se inicia la altcoin season. Es decir, podría pasar que sucediera algo como esto, que el precio volviera a caer y desde aquí ya volviera a aumentar y tuviéramos la altcoin season de este ciclo. Ya que como dijimos antes, ahora mismo estamos en el tercer año después de iniciar el mercado alcista de este ciclo. Por lo tanto, ya estamos en ese periodo de tiempo en el que típicamente estaríamos en el último año del mercado alcista y es cuando cabría esperar que tuviéramos una altcoin season. Es decir, la conclusión a la que quiero llegar con esto es que no tiene sentido vender nuestras altcoins en este momento, ya que ahora mismo estamos en enero del 2025. Es decir, este año lo tenemos que comparar con enero del 2021 y enero del 2017. Es decir, en el ciclo anterior estaríamos enero del 2025 aquí. ¿Y qué pasó después de enero del 2025? Pues que las altcoins tuvieron un recorrido alcista y se revalorizaron en un 473%, es decir, casi 6x con respecto a Bitcoin, el cual también durante este periodo hizo un 2x, si mal no recuerdo. Es decir, esto equivale a que las altcoins durante este tiempo, es decir, durante todo el 2021,
las altcoins se revalorizaron con respecto al dólar un 10x. Y esta es la market cap conjunta de las principales altcoins. Es decir, este 10x podría fácilmente haber sido un 20x o un 30x en el caso de estar en altcoins mucho más pequeñas, fuera del top 125. Y de igual forma, ¿qué pasó en enero del 2017? Estábamos aquí. Es decir, estábamos en el punto más bajo. ¿Y qué pasó luego de esto? Pues que las altcoins con respecto a Bitcoin se revalorizaron en un 2.976%. Es decir, un 30x. Las principales altcoins con respecto a Bitcoin se revalorizaron un 30x. Y durante este periodo de tiempo, Bitcoin también se revalorizó con respecto al dólar. Es decir, las altcoins en este año, en esta primera altcoin season que tuvimos en el 2017, pudieron haberse revalorizado con respecto al dólar 100x, las principales altcoins, sin incluir incluso aquellas que se encuentran fuera del top 125. Pero bueno, hay que recordar que las ganancias van disminuyendo conforme el mercado madura, así que ya no es realista esperar que las altcoins vayan a hacer un 100x, pero sí que es realista esperar que las altcoins con respecto a Bitcoin puedan hacer un 4x, y si Bitcoin durante este 2025 también aumenta un 2x, lo cual es bastante probable, esto supondría que las altcoins con respecto al dólar aumentarían un 8x, y eso sin contar las altcoins que estaban fuera del top 125. Es decir, si la historia fuera a repetirse, todo apunta a que este año vamos a tener un gran rendimiento en las altcoins. Bien, a la siguiente gráfica que me gustaría analizar es esta de acá. Voy a borrar esto. Que nos muestra la dominancia de Bitcoin. Es decir, esto ya lo comenté en otros vídeos, pero en resumen, esta gráfica nos muestra el total del espacio criptográfico que está siendo dominado por Bitcoin. Y ahora mismo podemos ver que la dominancia de Bitcoin se encuentra en un 58% más o menos. Es decir, en esta gráfica también podemos visualizar muy fácilmente las altcoin seasons, ya que es aquel periodo de tiempo en el cual el rendimiento de las altcoins supera por mucho el rendimiento de Bitcoin, y por lo tanto durante este periodo de tiempo la dominancia de Bitcoin disminuye porque representa menos del total de las criptomonedas, ya que el dinero está fluyendo desde Bitcoin hacia las altcoins, y por lo tanto las altcoins aumentan su dominancia en el espacio de las criptomonedas, lo cual equivale a decir que la dominancia de Bitcoin disminuye durante este periodo de tiempo. Es decir, tuvimos una primera altcoin season acá. Esta fue la altcoin season del 2017, en la que la dominancia de Bitcoin pasó de representar un 95% a representar solamente un 37%. Y tuvimos una segunda altcoin season aquí. Esta fue la altcoin season del 2021, es decir, de los últimos años del mercado alcista del ciclo anterior, en las cuales la dominancia de Bitcoin pasó del 73% a suponer solamente un 40% más o menos. Pues bien, en mi opinión, aunque la dominancia de Bitcoin actualmente se sitúa en un 57%, en mi opinión, Bitcoin ya ha alcanzado su máximo de dominancia en este ciclo. Es decir, para mí el máximo de dominancia de Bitcoin en este ciclo fue del 61%. Ya no creo que vaya a aumentar más. Y las razones por las que creo esto es, en primer lugar, por cuestión de tiempo. Es decir, podemos ver que Bitcoin lleva una tendencia alcista, o bueno, la dominancia de Bitcoin, mejor dicho, lleva una tendencia alcista por 2 años ya, desde diciembre del 2022 hasta noviembre del 2024. Es decir, típicamente podemos ver que la altcoin season sucede una vez cada 4 años. Es decir, equivale al último año del mercado alcista, una vez cada 4 años. Por lo tanto, ahora mismo estaríamos en el 2025, teniendo en cuenta que el mercado alcista en general comenzó en enero del 2023. El 2025, en principio, cabría esperarse que fuera el último año de este mercado alcista, y por lo tanto el año en el que se espera que tengamos la altcoin season y que por lo tanto la dominancia de Bitcoin disminuya. Pues bien, por esta razón, por una mera cuestión de timing, lo que cabría esperar es que la dominancia de Bitcoin estuviera a punto de iniciar una tendencia bajista que la llevara hasta el 40%, alrededor del 40%. La segunda razón por la que creo que la dominancia de Bitcoin ya no va a continuar aumentando es porque ahora mismo nos encontramos en este nivel de resistencia en el cual podemos ver que el precio ya ha rebotado varias veces. Es decir, que la dominancia de Bitcoin ya ha rebotado varias veces en el pasado. Y como podemos ver, parece que la dominancia de Bitcoin ya ha rebotado también en este nivel en noviembre del 2024. Ha rebotado en este nivel de resistencia y ahora mismo podría estar haciendo un pullback para volver a testearlo
como resistencia nuevamente. Es decir, para hacer una especie de double top y volver a caer. Y la siguiente razón que me lleva a pensar que la dominancia de Bitcoin ya ha alcanzado su punto máximo en este ciclo y ya no va a aumentar más, es que históricamente podemos ver que si utilizamos el retroceso de Fibonacci, podemos ver que históricamente la dominancia de Bitcoin siempre ha rebotado hasta ahora en el nivel 0.618 del retroceso de Fibonacci. Es decir, podemos ver que durante el ciclo anterior la dominancia alcanzó su punto máximo en este nivel, en el nivel 0.618 del retroceso de Fibonacci. Pues bien, si realizamos el mismo análisis en este ciclo, podemos ver entonces que el nivel 0.618 del retroceso de Fibonacci se sitúa justamente acá, en el 60% de dominancia. Es decir, en este nivel en el cual la dominancia de Bitcoin ya parece haber rebotado y parece haber empezado a disminuir, aunque actualmente nos encontramos en lo que parece ser un pullback. Es decir, con esto podemos ver qué tan cíclica es la historia de las criptomonedas, en el sentido de que siempre ocurre lo mismo. En todos los ciclos ocurre más o menos lo mismo. Es decir, tenemos la altcoin season una vez cada 4 años, a finales del mercado alcista. Tenemos siempre un mercado bajista que dura un año, una vez cada 4 años. Tenemos que la dominancia de Bitcoin hasta ahora siempre rebota en el nivel 0.618 del retroceso de Fibonacci. Es muy fácil predecir estas cosas porque, como digo, hasta ahora, en todos estos ciclos, ha venido haciendo más o menos lo mismo. Pues bien, la conclusión es que si, como creo, la dominancia de Bitcoin ya ha rebotado en este nivel y se dispone a iniciar una tendencia bajista, es decir, se dispone a hacer algo como esto equivale a que el dinero va a fluir desde Bitcoin hacia las altcoins y por lo tanto la dominancia de las altcoins va a aumentar. Es decir, vamos a tener la tan esperada altcoin season también en este 2025. Voy a marcarlo aquí también. Mm, Es decir, esto equivale a suponer que la altcoin season ya habría comenzado en noviembre del 2022, en el momento en el que la dominancia de Bitcoin rebotó sobre este nivel, sobre el nivel localizado entre el 57 y el 60% de la dominancia, y ahora se dispone a iniciar esta tendencia bajista que supone la tercera altcoin season en la historia de las criptomonedas. Es decir, hasta ahora podemos ver que tanto analizando el ciclo de las altcoins, como analizando las altcoins a su par con Bitcoin, como analizando la dominancia de Bitcoin, todo parece indicar que la tercera altcoin season está a punto de comenzar. Y por lo tanto, no creo que sea muy inteligente salirse del mercado. Es decir, vender las altcoins en este momento y salirse del mercado cuando podríamos estar a las puertas de una de las mayores altcoin seasons que hayamos tenido. Y bien, a la tercera gráfica que me gustaría analizar, que está relacionada con esto y que también nos puede dar una idea general de cuándo tendrá lugar la altcoin season, es esta de acá. Sí, exacto. Voy a aumentarlo un poco. Esta gráfica nos muestra la dominancia del mercado conjunto de las altcoins. Es decir, esta es la gráfica de Others Dominance. Es decir, esta gráfica nos muestra qué porcentaje del mercado total de criptomonedas está siendo dominada por las altcoins, excluyendo aquellas que se encuentran en el top 10 y aquellas que se encuentran por debajo del top 125. Pues bien, curiosamente podemos ver que la dominancia de las altcoins históricamente ha venido moviéndose dentro de este canal, el cual podemos trazarlo hasta inicios del 2017, o incluso si contamos que la dominancia de las altcoins también rebotó con este canal en el 2014, pues es decir, este canal podría estar en vigor desde hace 10 años, por lo que yo creo que es bastante fiable. Y podemos ver que el precio ha venido respetando tanto la parte inferior como la parte superior de este canal en varias ocasiones. Es decir, el precio ha rebotado en la parte inferior del canal un total de 1, 2, 3, 4, 5 si contamos este, y mientras que he rebotado en la parte superior del canal una, yo creo que esto podríamos incluso dibujarlo mejor. Yo creo que esto podríamos dibujarlo incluso un poco mejor si bajáramos la parte superior del canal un poco. Pero bueno, es igual. Podemos ver que más o menos el precio ha respetado también la parte superior del canal un total de 3 veces. Sí, más o menos. Pues bien, es muy interesante visualizar aquí también las altcoin seasons, ya que estos son los periodos de tiempo en los que, como dije antes, la dominancia de las altcoins con respecto a la market cap total de las criptomonedas aumenta. Es decir, esta gráfica es la inversa de la que vimos antes, que era esta de acá, que era la dominancia de Bitcoin. Es decir, cuando la dominancia de Bitcoin disminuye,
esto supone que la dominancia de las altcoins aumenta. Pues bien, en esta gráfica también podemos representar las altcoin seasons. Esta fue la altcoin season del 2017, en el cual la dominancia de las altcoins pasó del 1,43%, 1,49%, perdón, hasta el 12,73%. Y también podemos visualizar la segunda altcoin season, la altcoin season del 2021, acá, en la cual la dominancia de las altcoins pasó del 5,47% hasta el 20%. Pues bien, como podemos ver ahora mismo, y voy a ampliar esto un poco para verlo mejor, la dominancia de las altcoins parece haber rebotado nuevamente con la parte inferior de este canal en noviembre del 2024, lo cual coincide con el momento en el que la dominancia de Bitcoin también parece haber alcanzado su punto máximo y parece haber iniciado ya esta tendencia alcista, esta tendencia bajista, perdón. Pues bien, si esto fuera a seguir lo que ha venido haciendo en ciclos anteriores, pues lo que podemos esperar es que ahora la dominancia de las altcoins comience a aumentar, es decir, comience a hacer algo como esto, y que muy probablemente llegue hasta la parte superior del canal. Es decir, que hacia el final del mercado alcista, el cual se prevé que suceda a final del 2025, lo que podemos esperar es que las altcoins dominen en total alrededor del 30%. Es decir, que las altcoins tengan alrededor del 30% de la dominancia del total de criptomonedas. Y por lo tanto, esto supondría tener la tercera altcoin season también en este mismo periodo de tiempo. Acá. Pero como dije antes, no tenemos que intentar timear esto al milímetro. Es decir, incluso si por cualquier razón la dominancia de las altcoins en este ciclo no llega hasta la parte superior del rango, como sí que he venido haciendo en ciclos anteriores, pero si incluso si la dominancia esta vez no llega hasta la parte superior y por el contrario se queda en la parte media del rango, es decir, si llega hasta una dominancia del 20% más o menos, que recordemos que lo que se espera si todo sigue acorde a ciclos anteriores es que la dominancia de las altcoins aumente hasta el 30%. Pero incluso si por cualquier razón esto es diferente este año, este ciclo, y nos quedamos en el 20% de dominancia, esto aún así todavía es increíblemente bullish para las altcoins. Es decir, ahora mismo, si no recuerdo mal, la market cap del total de criptomonedas está en torno a los 3 trillones. Es decir, voy a buscarlo. Total. Mm. Sí, exacto. Ahora mismo la market cap del total de las criptomonedas está en 3,22 trillones. Es decir, para que nos entendamos, el 20% de esto, es decir, el 20% de la market cap total de criptomonedas sería alrededor de 600, casi 700 billones. Es decir, casi 700 billones. Ahora mismo la market cap de las altcoins, vamos a buscarla, others. Está en 335 billones. Es decir, si la dominancia de las altcoins, en vez de llegar hasta el 30%, que es lo que se espera que llegue, si por cualquier razón se quedara en el 20%, esto supondría que las altcoins todavía harían más o menos un por dos a partir de este nivel. Es decir, un por dos las principales altcoins, que podría ser más, o sea, bueno, que será más probablemente en las altcoins que se encuentren fuera del top 125. Y bueno, además esto también estaría asumiendo que la market cap del total de criptomonedas no va a aumentar, es decir, que se va a quedar en 3,22 trillones, lo cual no es el escenario más probable. Es decir, lo que cabe esperar es que la market cap del total de criptomonedas también aumente este año. Es decir, las expectativas son con que la market cap este año del total de criptomonedas alcance los 9 trillones, es decir, que haga un 3 por. Pero bueno, incluso considerando solamente los escenarios más bajistas, es decir, que la market cap total de criptomonedas no aumente, que se quede estancada en 3 trillones y que la dominancia de las altcoins no alcance la parte superior del rango y solamente llegue hasta el 20%, esto supone que las principales altcoins, es decir, aquellas altcoins que se encuentran dentro del top 125, harían un 2x.
Es decir, incluso considerando solamente los escenarios más bajistas, nos saldría que las principales altcoins aún aumentarían su precio en un 2x, que como dije antes, puede ser más, o bueno, o será más si estamos holdeando altcoins que tengan una market cap aún menor que esta. Es decir, ya quiero ir terminando. La conclusión a la que quiero llegar con esto es que si hay personas que se están preguntando si ahora mismo es un buen momento para invertir en altcoins o no, pues analizando todas estas gráficas podemos ver que ahora mismo, a pesar de cómo se están comportando las altcoins con respecto al dólar, ahora mismo las altcoins están más cerca de la parte inferior que de la parte superior. Por lo tanto, ahora mismo es un buen momento para invertir en altcoins. Es decir, podemos ver, analizando la dominancia de las altcoins, podemos ver que estamos en la parte inferior del rango. Es decir, que desde el nivel en el que nos encontramos ahora, hay mucho más potencial alcista que bajista, ya que estamos cerca de los puntos mínimos. Lo mismo obtenemos si analizamos en vez de esto la dominancia de Bitcoin. Podemos ver que probablemente la dominancia de Bitcoin ya alcanzó su punto máximo para este ciclo en el 60% de la dominancia y ahora mismo la dominancia vaya a iniciar una tendencia bajista que nos lleva hasta el 40%. Es decir, viéndolo desde la perspectiva de la dominancia de Bitcoin, estamos mucho más cerca del punto máximo que del punto mínimo, lo cual es muy favorable a las altcoins. Y de la misma forma, si analizamos las altcoins en su par con Bitcoin, podemos ver que nuevamente estamos mucho más cerca de la parte inferior que de la parte superior. Es decir, si analizamos lo que pasó en ciclos anteriores, podemos ver que a partir de este punto es típicamente, históricamente, el mejor momento para invertir en altcoins. Es decir, y con esto voy a terminar ya el vídeo, ahora mismo en esta parte del mercado alcista en la que nos encontramos, invertir en altcoins es lo más rentable históricamente. A ver, y en estos vídeos yo no me centro tanto en qué altcoins comprar, porque sinceramente en un mercado alcista todas las altcoins aumentan su valor. Es decir, da igual comprar una altcoin que otra. La diferencia entre comprar una altcoin o comprar otra en esta parte del mercado alcista es en vez de hacer un 10x, hacer un 8x. Pero todas las altcoins aumentan su valor típicamente en esta parte del mercado alcista. Por lo tanto, en mi opinión, es muchísimo más útil centrarse en intentar identificar la parte del mercado en la que nos encontramos y actuar en base a eso, es decir, comprar altcoins si nos encontramos en la última parte del mercado alcista, comprar Bitcoin si nos encontramos en los primeros años del mercado alcista, o no comprar nada si nos encontramos en un mercado bajista. En mi opinión, es mucho más útil saber identificar en qué parte del mercado nos encontramos que no tratar de averiguar en qué altcoins comprar. Es decir, yo sé que en YouTube hay muchos vídeos de compra estas altcoins para hacer un por cien, compra estas altcoins para hacer un por 50. Da igual, en realidad, da igual. Para aquellas personas que llevan muchos años en las criptomonedas se habrán dado cuenta ya que en un mercado alcista casi todas las altcoins se mueven a la vez. En conclusión, cuando nos encontramos en un mercado bajista, lo mejor es no comprar nada, es decir, es no estar en el mercado. O bueno, como mucho podríamos holdear Bitcoin si tenéis la idea de holdearlo a largo plazo. Es decir, si tenéis la idea de holdearlo por un periodo de tiempo de 10 años o más, porque entonces aunque estuvieras perdiendo durante este año el 50% del valor de Bitcoin, por ejemplo, sabes que en 5 años Bitcoin muy probablemente todavía va a estar aquí, cosa que no podemos decir de las altcoins. Es decir, las altcoins durante un mercado bajista podemos ver que típicamente pierden el, en este caso, en el mercado bajista anterior perdieron el 82% de su valor. Es decir, perdieron casi todo su valor. Sin embargo, el principal problema de las altcoins es que no tenemos garantía de que van a seguir aquí en 5 años, o incluso que van a seguir aquí un año más tarde. Es decir, yo recuerdo que en el anterior mercado bajista estuve holdeando muchas altcoins que perdieron el 99% de su valor. Es decir, prácticamente se fueron a cero. Y esas altcoins desaparecieron. Es decir, no desaparecieron, pero bueno, el equipo abandonó el proyecto y no volvieron a subir ya. Es decir, el mayor problema que tenemos con las altcoins es que nunca podemos estar totalmente seguros de que van a volver, de que van a estar aquí un año más tarde. Hay muchas altcoins que quiebran, pierden el 99% de su valor y ya no vuelven. Por lo menos con Bitcoin tenemos la seguridad de que, aunque probablemente pierda el 60% de su valor en un mercado bajista, pues va a volver a subir en el siguiente mercado alcista. Cosa que no podemos decir de las altcoins. Y bueno, la conclusión es que en un mercado bajista es mejor no estar en el mercado o como mucho holdear altcoins. Mientras que, por contra, durante la primera fase de un mercado alcista,
Es decir, durante los 2 primeros años de un mercado alcista sale mucho más rentable holdear Bitcoin. ¿Por qué? Porque estaremos obteniendo unos resultados iguales o superiores a los que obtendríamos holdeando altcoins, pero asumiendo un riesgo mucho menor. Ya que, como dije al principio del vídeo, en la introducción, el riesgo que estamos asumiendo holdeando cualquier altcoin es infinitamente superior al que estamos asumiendo holdeando Bitcoin. Y por lo tanto, ¿para qué vamos a holdear altcoins en este periodo de tiempo si estamos recibiendo retornos similares o incluso superiores, holdeando un activo mucho más seguro? Y por último, durante la última fase del mercado alcista, que típicamente se corresponde durante el último año del mercado alcista, es decir, en el año posterior al halving, es cuando es el único periodo de tiempo en el que es mucho más rentable invertir en altcoins. Es decir, ya lo dije al principio del vídeo, pero yo hace un mes o dos que cambié todo mi Bitcoin por altcoins. ¿Por qué? Porque en mi opinión estamos entrando en esta última fase en la que las altcoins a lo mejor de media van a darnos un 5x, mientras que Bitcoin solamente nos va a dar un 50%, un 80% más. Y por lo tanto, en esta fase es más rentable estar en altcoins. Es decir, la conclusión a la que quiero llegar con este vídeo, y ya antes de acabar, es que históricamente invertir en altcoins solamente es rentable en 1 de cada 4 años, que es el año posterior al halving, que se corresponde con el final del mercado alcista. En los otros 3 años, en uno de ellos es mejor no estar en nada y en los otros 2 años es más rentable estar en Bitcoin. Solamente es más rentable estar en altcoins al final del mercado alcista. Y bien, voy a dejar el vídeo aquí porque esto ya se ha ido un poco de tiempo. Así que nada, podéis dejarme vuestras opiniones sobre cuándo creéis que va a terminar el mercado alcista y nos vemos en un próximo vídeo.